Un evangelio que hemos venido estudiando en la carta a los Gálatas. Te invito a que vayas a Gálatas capítulo 5. Vamos a terminar este capítulo. Como te dije anteriormente, el apóstol suele dedicar los primeros versos, los primeros capítulos, para establecer una base doctrinal. Y sobre esa base doctrinal luego toma un giro hacia la parte práctica. Y es precisamente hacia donde vamos en este momento, ya a la vida práctica. Y entre ello, nosotros pensamos en lo que es un andar espiritual. Yo creo que todo creyente, cuando conoce a Jesús, le viene un deseo genuino de ser como Jesús, de actuar como Él, de dejar de ser aquella persona entregada a los placeres o entregada al pecado o con actitudes rebeldes o con conflictos internos que se manifiestan en conflictos externos y tantas situaciones de vida que de por sí, yo lo he dicho una y otra vez, la vida de por sí es difícil, pero a veces nosotros la hacemos más difícil porque no tenemos las actitudes, no tenemos la mentalidad correcta y por supuesto eso se traduce en un andar que nos tropezamos en varias cosas en las que debimos no tropezarnos. Y entonces ahora el apóstol va a caer, ya va a aterrizar en un aspecto práctico, Es cómo ser espirituales verdaderamente. Porque lo que ha planteado durante casi 5 capítulos, básicamente 4 capítulos y medio diríamos, para decirnos la vida espiritual, el legalismo no corresponde a una vida espiritual. A veces queremos, se nos mete en la mente y quizás ya no mucho, ¿verdad? Pero que el que peca y reza, empata, y eso no es así, aunque podemos ponernos a cuenta con Dios, no funciona tanto así. No funciona que vas a hacer tu devocional en la mañana, lo cual es bueno, pero lo malo es que después del devocional empiezas a gritarle a medio mundo y tienes un carácter terrible. No funciona que dices que vas a ayunar por 40 días y 40 noches, o 40 días y te levantas por la noche a comer algo, para ser más espiritual. ¿Es malo el ayuno? No. ¿Es malo hacer su devocional? No, por supuesto que no. ¿Es malo leer la Biblia? No. Lo malo es que descuidamos algo con lo que arranca capítulo 5, verso 16, que dice verso 16, digo pues, ¿qué dice? Andad. Y si te recuerdas el contexto, lo que vimos el domingo anterior, es que dice, miren, no tiene sentido, hermanos, que si lo que quieren es ser espirituales, acudan al legalismo. Están engañándose. La razón por la cual tu situación no cambia es porque has adoptado algunas prácticas que parecen espirituales, pero son en realidad religiosas, y crees que por eso tú ya eres espiritual. Pero tus actitudes, tu andar te delata, y es prácticamente lo que va a hacer a continuación, y lo va a hacer de manera muy puntual. Y entonces, ¿te acuerdas también que dijo, miren más bien que no se estén mordiendo unos a otros? ¿Te acuerdas? Comiendo unos a otros y consumiendo unos a otros. Y te acuerdas que aprendimos que todo tenía que ver con la boca. Yo creo que hay casos donde ha habido situaciones físicas, qué incómodo esto, qué incorrecto, pero el texto está haciendo un énfasis a la boca. Ten cuidado con lo que dices. Las relaciones deberían verse bien, deberían llevarse bien. Pero el problema con ustedes, es lo que ha planteado el apóstol, es que han adoptado prácticas que son buenas, pero luego no se produce un andar. Y este sí es el problema. Por eso dice, digo pues, y ahora sigo en la lectura, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ya pare, pastor, por favor. Y quizás leíste la lista y escasamente alguien dirá,
No le puse chulito a nada de eso. Y dice, y cosas semejantes a estas. Ok, por si se escapa algo. 17 conductas. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si bien el texto se refiere a un andar espiritual, te lo voy a poner de varias maneras. Al andar de un creyente maduro, tener un carácter como el de Cristo, tener un estilo de vida caracterizado por el fruto del Espíritu. Yo creo que aunque habla de eso, hay algo que va implícito que yo estoy seguro que todos en este salón anhelamos. ¿Cuántos no queremos calidad de vida? Calidad de vida. Y por eso que es un día de votación, algunos están metiéndose en tema, ¿y por quién? ¿Y por quién vas a votar tú? ¿Y por quién vas a votar tú? Y no, ese no. Y estamos en ese pleito, perdiendo el tiempo. Porque la verdadera calidad de vida te la da Dios. Y esa calidad de vida, a veces Dios te la da por lo material, a veces te la da por lo familiar, a veces no te lo da por lo familiar, por lo material, sino que te lo da por lo espiritual, te lo da por lo ministerial. Arregla todo ese conflicto que hay ahí adentro, y entonces viene a ser una bendición para tu matrimonio, viene a ser una bendición para tu andar. Y entonces cuando uno piensa en calidad de vida, yo te pido que de ahora en adelante, cuando pienses en calidad de vida, pienses en el fruto del Espíritu. ¿Cuántos no quisieran vivir así? Amor, o como dicen, ¿verdad? ¿Qué es lo principal para ser feliz? ¿Fama? O no, fama no, es fortuna, paz, paciencia, benignidad. Y cuando uno avanza en esas cualidades, uno dice, ¿y será posible? Yo creo que es el andar en el Espíritu, es lo normal del creyente, al menos así lo plantea Pablo. Así deberíamos experimentar la vida cristiana todos. El problema es que se han normalizado más las 17 cualidades de la carne que nos pone la vida, nos pone de cabeza en la vida. Entramos en situaciones complejas por la avaricia, empezamos a seguir lo que este mundo nos ofrece, a vivir para el placer inmediato, y entonces perdemos esa calidad de vida. Cuando en realidad lo que Dios quiere darte es esa calidad espiritual que se traduce en calidad de vida. Entonces plantea, de alguna manera nos plantea un perfil. Yo no sé si, ¿qué es lo que te viene a la mente cuando piensas en qué caracteriza a una persona verdaderamente espiritual? Y esto no me está funcionando, ahí gracias. Vamos a ver si funciona luego. ¿Qué caracteriza a una persona verdaderamente espiritual? Piensa, unos segundos. Que sirve en la iglesia. ¿Es eso? Es que, ¿cómo lee la Biblia? Ni trabaja por leer la Biblia. Entonces, yo llego a supervisarlo y está ahí. ¿Qué caracteriza a un creyente que anda en el Espíritu? Básicamente vamos a contestar eso. Y créeme que a veces el problema que hemos tenido es que sí anhelamos andar en el Espíritu, pero parece como si, es que eso suena como que uno empieza a levitar, ¿verdad? Es como que uno flota y a veces se equivocan, y lo digo a manera de broma realmente, porque me dicen, no, como usted, pastor, usted no tiene problemas. ¿Quién dice? No, usted nunca tiene discusiones con su esposa. ¿Quién dice? Pero usted siempre se deja ganar. ¿Quién dice? No, tampoco. Estamos en la vida todos, en la lucha todos, pero entonces, yo pensé que no, que sin pecado y perfecto, cuadriculado y
pero es que no se sale, usted hasta colorea y no se sale de la línea, y dibuja bonito, y escribe bonito, qué linda su firma. O sea, la vida no es así, la vida no es así. Y vamos a descubrir esta mañana que andar en el Espíritu no es todo eso, no es tan subjetivo, no es alguien que flota, o que no tiene problemas, o que no se enoja, no pasa por momentos difíciles. Todo lo contrario, todo lo contrario. Pero sí va a estar determinado por una decisión grande, que es la que va a plantear a continuación. ¿En qué se confirma un creyente espiritual? ¿En qué lo vas a confirmar? Y va a abrirnos los ojos a esta realidad, porque probablemente tenemos algunos conceptos equivocados al respecto. Y lo primero que va a decir es, mira, esto se determina por lo que el creyente espiritual experimenta. ¿Qué es lo que experimenta? Dice, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo siempre te he hecho este ejercicio para enfatizar lo que el texto dice. Este ejercicio lo hago para enfatizar lo que el texto dice y que hagamos la diferencia con lo que no dice. Pero entonces un creyente espiritual tiene un comando, claro, y es andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar? Es andar. Lo que aprendiste desde pequeñito. ¿De qué está conformado el andar? De pasos, pasos. A veces nos preocupamos por un andar largo y difícil. Entonces, doy un primer paso, me bautizo. Doy un segundo paso, leo la Biblia. Doy un tercer paso, aprendo a orar, aprendo a confiar, aprendo a practicar lo que el Señor me va pidiendo. Y entonces se constituye un andar. Y es notable, van a ver, adelante lo va a plantear. Pero entonces dice, andad en el Espíritu, y dice, no tengáis deseo de la carne. Y si dijera, solo haciendo el ejercicio, yo estoy claro sobre lo que dice y tú también, pero ¿qué tal si dijera, y no tengáis? ¿Podríamos? ¿Por qué no podríamos? Respondan, pecadores. Respondamos, pecadores, yo también estoy ahí. Lo primero que plantea es un gran contraste. Un comando que nos hace un llamado a un andar. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Y eso es calidad de vida. Créeme, no es religiosidad. De hecho, ya atacó esto, ya bombardeó esto, ya destruyó todos esos argumentos, ya puso una base sólida sobre eso, doctrina de sobra, 4 capítulos y medio. Ahora dice, ahora lo que se espera en ustedes es que se vea un andar espiritual, que se vea Cristo en ustedes. Vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo, no me voy a adelantar por supuesto. Pero entonces sería imposible si dijera no tengáis. Lo que van a experimentar, es lo que va a plantear, van a experimentar la dirección del Espíritu, el Espíritu Santo que viene al creyente en el momento que recibe a Jesús, va a darte una guía, lo va a atender a continuación. Pero ese andar va a ser producido por el Espíritu, porque el Espíritu te va a decir hacia dónde ir y los pasos que debes dar. Esto se traduce en una convicción fuerte. Pero también vas a tener unos apetitos fuertes por hacer lo contrario a lo que el Espíritu te pide. Qué difícil sería y qué imposible sería, porque Dios, tú sabes que en toda la Biblia Dios no nos pide algo que sea imposible de cumplir. ¿Sabes tú esto? Toda la Biblia, todo lo que Dios dice que hagamos es porque es realizable. Y esto es realizable porque tener deseo de la carne, yo no sé, aquí no voy a preguntar si alguien está a dieta. ¿Cuántos se han propuesto en alguna ocasión no comer pan? ¿Quitarse el pan? ¿Cuántos? Yo el primero. Varios. ¿Y lo han cumplido? ¿Por qué no? Es que que cuando veo el pan es como tengo el apetito, el deseo, y es leve
¿Medio o fuerte? Confiesen. Fuerte. Y decimos, no puedo decir que no. ¿No puedes decir que no? No quieres, no queremos decir que no. Y lo primero que plantea el texto es una realidad. Aquí quitémonos algo de la mente, por favor, por favor. Creer que ser espiritual es nunca tener ocasión para molestarte por algo, para indignarte por algo, para implotar, lo que yo creo que es mejor implotar que explotar, y dañar a alguien, ofender a alguien. Pero que es imposible no sentir la rabia y tener ganas de regalarle un versículo, ¿verdad? Es como yo no soy espiritual. ¿Por qué? Es que vienen todos esos deseos y yo me siento mal por eso. Pero sabes, lo primero que está planteando es, hey, tranquilos, todos vamos a pasar por un momento así. Ahí va a estar el pan y ahí va a estar el apetito. Pero el comando que nos da es para andar en el espíritu es, no te lo comas. No te lo comas. No lo satisfagas. Todos lo vamos a tener, pero no todos nos vamos a abstener. Y es una decisión. Vas a ver que va a ir a esa decisión una y otra vez. Pero este gran contraste también se traduce en una guerra continua. Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu, es decir, el deseo del espíritu, dice, y el deseo del espíritu es contra la carne. ¿Y qué pasa con estos? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis ¿lo qué? Lo que quisierais. Van en dirección contraria. Y lo que un creyente verdadero experimenta es esa guerra continua. Por favor, no está hablando del angelito con alitas a este lado y el diablito al otro lado. No. Pero lo que sí está diciendo es que nuestra carne desea lo prohibido. Nuestra carne envidia, nuestra carne siente celos, siente inseguridades. Nuestra carne siente ganas de pelear. Nuestra carne se indigna, se enoja, quiere ofender, maquina y hace películas de terror y películas de guerras familiares, donde quizás te está viendo con una sonrisa, pero allá adentro te está estrangulando, ¿verdad? Hay una guerra. Y entonces hay un momento donde llegas a un punto de bifurcación y dices, ¿satisfago o no satisfago? Porque el Espíritu me está diciendo lo contrario. El Espíritu me está diciendo, perdona, pero mi carne, véngate. El Espíritu me está diciendo que ore, pero mi carne me dice, ¿y para qué? Mejor. El Espíritu me dice que esté conforme con lo que Dios me da, pero mi carne quiere más, quiere placer inmediato. Mi carne me dice que ese chico, ¿verdad? Está guapo. ¿Cuál muchacho? Aquel que es bien guapo y el pobre. Yo digo, el amor es ciego, ¿verdad? No, pero esa chica es muy bonita y probablemente lo es, pero no es creyente. Pero mi carne dice, la convierto. O lo convierto. Y el Espíritu te dice, espera. ¿Sabes? Espera. O sea, lo que está planteando, fíjate, es que esa oposición tiene un propósito. Dice, y estos se oponen entre sí al final, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Lo que quisierais tiene que ver con nuestra carne. El problema, especialmente en nuestros días, hermanos, es que vivimos en una sociedad que está diseñada para formarnos a nosotros y vivir para el placer inmediato. ¿Sí o no? Cada vez somos más impacientes, queremos ya, porque está demorando tanto. Y ese demorando tanto son 3 segundos.
O sea, ya es, quiero dopamina, ya, quiero la respuesta ya, quiero el trabajo ya, quiero tu cambio ya, quiero la respuesta ya, quiero yo no sé, el aumento ya, quiero la salud ya, todo ya, todo ya. Y todo es egoísmo, todo lo que yo quiero es que lo que yo quiero. El Espíritu va a hacer lo contrario, es lo que Dios quiera y te va a guiar hacia eso. Por eso, mira, que no te extrañe que nuestra carne siempre, ¿el qué? Siempre se opondrá a lo que nos indique el Espíritu. Sí, hermano, eso es lo que yo he experimentado. Y si eso es lo que has experimentado, vamos bien. Porque indica que no es la conciencia, es el Espíritu Santo que te dice en una situación en la que nadie te está observando, nadie te está fiscalizando, porque eso sería muy legalista de nuestra parte, nadie te está poniendo en un marco de reglas, nadie te está poniendo condiciones, nadie te está reglamentando, restringiendo. No, es que tú frente a una situación tú dices, esto es lo que yo quisiera. Pero el Espíritu me dice otra cosa. Solo quiero aclararlo porque en nuestros días hay tantos púlpitos enseñando cosas extrañas sin base bíblica. ¿Que vas a oír la voz audible de Dios? No. ¿Que vas a basarte en experiencias astrales y místicas? No. Que vas a sentir una emoción bien fuerte porque sí, es que yo sentí el fuego. ¿Dónde? Yo sé los textos que usan y están sacados de contexto y no tenemos el tiempo en este momento, pero si quieres ahondar al respecto, con mucho gusto te atiendo. Pero no está hablando de una emoción fuerte, no está hablando de una experiencia mística, no está hablando de algo extraordinario, está hablando de ese momento en el que tú vas a una reunión familiar y el Espíritu te dice, háblale de Cristo. ¿A cuánto les ha pasado? Solo curiosidad. Espero que a muchos. Okay. Espero que los demás solo sean tímidos. ¿Y cuál es la lucha? No me va a creer. Es lo que me dice el Espíritu. El Espíritu te dice, no, yo me voy a humillar con mi pareja. Yo he visto el esfuerzo de él o de ella pero tu carne te va a decir, no. Y el Espíritu, ¿cómo no? Y vas a ver que el Espíritu va a dar un impulso, pero no me quiero adelantar. Mejor vamos viéndolo poco a poco. Porque lo que tenemos para ello es una guía correcta. Dice el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué es esto? Te lo pongo en un lenguaje que todos podamos entender acá. Si la convicción que te pone Dios, el Espíritu, que te lleva a la verdad de Dios, a las Escrituras, y tu carne no lo quiere hacer, pero en lugar de seguir tu impulso carnal, sigues la guía del Espíritu. Es que el Espíritu, ¿sabes qué hace? Dice, hey, por aquí es. Esto es algo que hace un guía. Pero vamos a ver lo que pasó con Jesús, que el Espíritu también está. Por allá es. ¿Por dónde? Allá donde te estoy diciendo. Pero por allá es. No lo estoy obligando, pero sí está dando empujoncitos. Un impulso para hacer eso que Dios te indica. Y entonces, ¿y por qué digo esto? ¿Sabes? Y solo antes de avanzar y mostrarte algo que pasó con Jesús muy interesante, es que lo que está planteando en ese verso es que si tú eres guiado por el Espíritu no necesitas todas las reglas del legalismo que te digan qué hacer y qué no. No lo necesitas. No necesitas ya preocuparte por parecer espiritual. Si sigues el Espíritu vas a ser espiritual. Y vas a adquirir una calidad de vida que vas a disfrutar, porque vas a tener todo lo que vamos a ver a continuación: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, entre otros, son 9 en total. Pero entonces solo sigue la guía correcta. Ahora, ¿cómo pasó esto con Jesús? Sabes que hay 3 textos que hablan del momento en que el Espíritu guió, llevó, impulsó a Jesús al desierto, ¿te acuerdas?
Algunos dicen, no, fue teletransportado al desierto. Sabes que lo que está planteando es esto. Allá en Mateo capítulo 4:1 dice que fue llevado, y la palabra griega que utiliza es que comenzó a ser conducido. O sea, es por aquí es, y Jesús dijo, ok. ¿Te acuerdas en Getsemaní que Jesús, sabiendo lo que implicaba la cruz y el dolor y el sacrificio que implicaba, dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Ahí vamos a llegar todos. Todos. Y la decisión que tomes va a determinar si vas a andar en la carne y todo el desastre que implica, o vas a andar en el Espíritu y toda la bendición que implica. Y entonces Jesús, cuando el Espíritu le dijo, por aquí es, Jesús dijo, ok, por aquí es. ¿Sabes que en Marcos capítulo 1 verso 12 dice que le impulsó, hablando del mismo evento? Lo que está haciendo los evangelios es ampliando el tema, y lo que está diciendo es actuar sin demora. Actuar sin demora. Es como cuando llamas a tus hijos y ellos sin demora. ¿Por qué se ríen? Porque así somos nosotros. Es por aquí es, y nosotros, sí, por ahí es. Ya voy. Ahorita. Es gracioso porque ahorita en salvadoreño es ya. Y entonces cuando a mí me decían, sí, pastor, ahorita, entonces para mí era ya. Y entonces yo, listo. ¿Qué pasó? No, ya. Sí, ahorita. Es al revés. Y ahora es ya. Y ahora para nosotros es hoy. Entonces, no sé dónde quedó ahí la situación, ¿verdad? Ahora entiendo que ahorita, cuando me dicen ahorita, significa ahorita que venga Jesús. O sea, ahorita en el milenio, yo no sé, ¿verdad? Es como ahorita. El Espíritu es actuar sin demora. Hay un impulso. No es tanto como un empujoncito, pero sí es un estímulo. Es un estímulo que te dice, voy a pedir perdón ahorita. Y el Espíritu te dice, ¿qué te dice? Ya, hermano, ya, hermana. Es, listo. Entonces también el Espíritu te impulsa. Dale. Y en en Lucas capítulo 4 verso 1, si notas, la palabra griega es distinta de la utilizada en Mateo 4. Allá en Lucas capítulo 4, la palabra que usa es continuar yendo. O sea, no te devuelves. Haz esto. Y uno dice, ¿el qué? Esto que te mostré en el devocional que hiciste, en la prédica que escuchaste, en la lectura que hiciste, en el verso que memorizaste, en esa indicación clara que yo te di. Eso hay que hacer. Por ahí es. Sí, por ahí es. Ok, ahorita. No, ya. Pero quizá, no sé. No, continuar yendo. Eso es andar en el Espíritu. Es práctico. Es una decisión. Cada vez que el Espíritu te dice, haz esto, tu carne te va a decir, ¿el qué? No lo hagas. Pero tú vas a decidir, sí, no como Chapulín Colorado, ¿verdad? Él era el que decía esto, sí lo hago, ¿verdad? Sí lo hago. No, ya. Y de esa decisión va a depender lo que se va a evidenciar. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, leámoslas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Cuando decidimos, en el momento que tenemos el deseo de la carne y decidimos satisfacerlo, lo que va a traducirse es en un andar en la carne. Cuando el deseo viene, pero tú decides no satisfacerlo, sino lo que el Espíritu me indica, entonces vas a andar en el Espíritu. Y lo que está planteando el apóstol cuando dice manifiestas son las obras de la carne es esto, mira. Es fácil notarlo. Te vas a dar cuenta bien fácil. Te puedes ver al espejo de la Biblia y puedes ver en ti, mayormente, primordialmente en mí, y en otros, cómo es su andar. Y entonces uno ve una lista llena de conductas viles. Uno piensa, uy, no, esa lista, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Sabes? Toda esa lista se maquina allá dentro de nosotros, en la mente, en el corazón. Son todos estos deseos de todas estas cosas viles que están ahí, sucias, espantosas, oscuras, tenebrosas, que causarían muerte de vergüenza en cada uno de nosotros y que está en el creyente, sigue estando en el creyente. Y cuando los tenemos, uno pensamos, no, yo no soy espiritual, pero eso no es el problema, dice Pablo. Todos tenemos esas inclinaciones a esas conductas viles, pero lo que tienes que hacer es no satisfacerla. Sigue la guía del Espíritu y entonces esto se va a traducir en un andar espiritual. Pero si tú decides vivir para el placer inmediato, bueno, es tu decisión. Y cuando lo hagas, se va a notar así. Solo tienes que llegar a tu casa y tu esposa lo va a notar. Solo tienes que llegar a tu casa y lo vas a notar en tu esposa. Solo tienes que volver a ver a los hijos y los ves afectados por todo eso. Solo tenemos que ver la sociedad en sí y la vemos afectada. Solo tenemos que ver el ambiente en la oficina, la forma de hablar de la gente, usando palabras viles, una situación tan compleja. Y yo te voy para avanzar un poco en esto, no puedo definirte, o sea, podría definirte cada una de las palabras. Yo creo que varias de ellas las entendemos muy bien, muy bien. Sin embargo, me voy a detener y voy a desglosártelos en varias categorías. Primero habla de conductas sexuales y habla de adulterio, es decir, sexo fuera del matrimonio. Alguien casado tiene sexo con alguien que no debe. Fornicación es alguien que no está casado, pero tiene relaciones sexuales antes de casarse. Entonces, y en nuestra sociedad, vamos a ver un poco de estadísticas, en nuestra sociedad parece ser que ya no importa. No es malo. Hay que probar primero, es lo que dicen. Esto incluye pornografía. ¿Sabes que la palabra para fornicación, la palabra griega es porneia, de donde procede pornografía, un mal de nuestros días? La inmundicia y la lascivia tiene que ver con impureza moral y tremendo, porque la lascivia también incluye un elemento terrible y es descaro. ¿Y quién es? Es mi novio, es mi novia. ¿Y dónde están viviendo? Sí, aquí. ¿Y han tenido relaciones? Sí. ¿Y tú? No, yo hasta que me case. ¿Cómo? ¿Hasta que te cases? O sea, la sociedad ahora le ha dado vuelta a ese tema y entonces uno piensa que solo es un problema que sucede entre los que no son creyentes. Y lo alarmante es las encuestas que hay acerca de lo que piensan y de lo que practican aquellos que dicen que son creyentes. Y entonces en cuanto a promiscuidad, sabes que el 80% de solteros cristianos profesos dicen, yo soy creyente. Entre los 18 y 29 años afirmaron haber tenido relaciones sexuales prematrimoniales. No hay problema. Porque yo quiero complacer mi carne. Y entonces el Espíritu me dijo otra cosa, pero yo decidí complacer mi carne. Entonces los que están arriba de esa edad, el 58% aseguró que el sexo premarital, ¿qué? No es incorrecto. ¿Sabes por qué? Y no te puedo mostrar toda la información de esa encuesta, pero es terrible, es terrible. Porque son creyentes profesos que piensan que porque cuanto ya no son unos muchachitos de 14, 18 años, no son menores de edad, sino que ya tienen sus trabajos, entonces tienen su casa, tienen sus capacidades, tienen sus oportunidades y tienen, según ellos, la madurez
yo puedo tener sexo y no es como los jovencitos. Para ellos sí está mal, para mí no, para mí no. Esta es la mentalidad terrible. Ni hablar, terrible, de pornografía. Cristianos profesos admitieron, un 54% admitieron estar consumiendo pornografía diariamente. No estamos hablando de alguien que dice que es ateo, agnóstico, yo no sé. No, que soy creyente y consumo pornografía. Es alarmante, 54%. Entre los no cristianos es mayor, pero notas que no hay mucha diferencia. Y ya vas a ver que esa falta de diferencia es algo que va a abordar el apóstol como si supiera de nuestros días. En el caso de los hombres, el 75% de los hombres encuestados que pertenecen a esos primeros datos dijeron, sí, nosotros lo hacemos. Y el resto, un 40% dijeron mujeres, porque uno pensaría, no, las mujeres no. Las mujeres ahora sí. Se ha corrompido en nuestra mente lo que es el amor. Y ha sido sustituido por el sexo. Y muchas parejas incluso tienen problemas entre ellos por toda esta contaminación y este deseo desordenado por dentro que nos hace pensar que el sexo, como nos da placer inmediato, entonces yo lo necesito y no puedo decir que no. Sí podemos decir que no. Y entonces lo primero que aborda son conductas sexuales. Y lo que me llama la atención es que luego aborda otra categoría, las conductas superficiales, y voy a avanzar un poco más rápido. Idolatría y hechicería. Si uno pensaría, pero ¿por qué ese cambio tan brusco? Sabes que esas prácticas de hechicería en aquel momento, había el paganismo que mezclaba varias cosas: drogas, excesos y promiscuidad. Habían templos donde habían hasta 1000 prostitutas. Y ni hablar de cómo eran los cultos, eran orgías, lo voy a mencionar más adelante. Y uno dice, ahora mezclan todo, es lo que está diciendo. Y tienen ideas supersticiosas acerca de quién es Dios. Yo no dije anteriormente, pero el problema con las conductas sexuales es que profanan el templo, el templo del Espíritu Santo. O sea, hay una profanación. Ya no importa, y sí importa. Y el Espíritu Santo está ahí, dice, lo profanan. En este otro caso, otra categoría, Dios es relegado o sustituido. La idolatría, según Colosenses 3:5, es la avaricia. Y la avaricia es un pecado viejo que ahora tiene un nombre nuevo. ¿Sabes cómo se llama? Materialismo. Y sustituimos a Dios. No, porque el dinero nos da la capacidad para disfrutar, según nosotros, de los placeres carnales de estas conductas sexuales. Ni hablar en qué termina todo eso. Es una situación complicadísima. Y luego me llama la atención porque la siguiente categoría es la más extensa. Y yo creo que todos vamos a entender por qué. Las conductas sociales. Enemistades. Conforme vaya avanzando, váyanse poniendo de pie, por favor. Es mentira. Enemistades, pleitos, celos. Todos sabemos qué es celos, todos sabemos. Ciertas inseguridades, entonces estoy llamando todo tiempo, y una miradita, una situación compleja. Iras, no hay control del temperamento. Obviamente, ¿qué surge de las iras? Contiendas. Disensiones, aquí sí es una palabra importante de entender. Todo este tema de celos, enemistades, iras, contiendas, lo que hace es fragmentar una relación. Disensión, si lo prefieres, divide. De repente ya la comunicación se acabó con la pareja, ya no quieres hablar, no quieres decir la verdad porque ha habido mucho desgaste, no quieres perdonar, al menos no realmente, porque algunos dicen, no, sí ya te perdoné, pero se supone que tenemos que tratar este asunto, y entonces hay una fragmentación en la relación. Herejías, uno pensaría, ¿cómo puede una herejía ser parte de una conducta social? Sabes que la herejía, la palabra también dirige a diferentes opiniones, son diferentes opiniones que también dividen. Es que ella piensa de una manera, él piensa de otra, y el jefe piensa de una, y entonces el colega piensa de otra, y los hermanos en el ministerio, y la vida, y
Si pensáramos como Jesús, se unifica, pero no, es lo que la carne te pide. También las envidias, es desear lo del otro. Y entonces, volviendo al planteamiento inicial de Pablo, dice, ok, lo que decidas, satisfacer tu carne, bueno, listo, es tu decisión. Y de esa decisión se va a notar. Se va a notar que hay un conflicto que tienes adentro, que no lo has resuelto, no has querido. No es que no has podido, no has querido. Y quizás necesitas ayuda, te la podemos brindar. Pero ese conflicto interno, se manifiesta en un conflicto externo. Aprende esto. Cuando alguien se vuelve conflictivo, no se le puede decir nada, todo le pone pleito, todo es lo contrario de esto, es porque tiene un conflicto interno. Así funciona. Porque si no tuviera un conflicto interno, ¿qué pasaría en lo externo? Ya, tranquilo. Hay que tratarlo. El conflicto es constante. Y termina en el listado de estos 17 elementos y por si acaso otros, con conductas sancionables, que son homicidios. Y ahí dice uno, al fin llegamos a una zona de descanso, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, Jesús dice que si le deseas mal a tu prójimo, o si aborreces a tu prójimo, eres homicida. No, bueno. Borracheras y orgías es un desenfreno fatal. No tenemos el tiempo para hacerlo. Pero puedes tomar esa lista y combinarlas de la manera que te plazca. Y el que es avaro es porque quiere tener dinero para tener aventuras, pero también usa el dinero para comprar drogas y usa su tiempo para hacer de las suyas, y entonces con toda esta situación genera una tensión, vive para lo sexual y entonces genera una tensión en casa, y entonces hay pleito, hay ira, y es un desmán y un enredo terrible. Y entonces nosotros confundidos decimos, pero ¿cómo así que estamos yendo a la iglesia, estamos aprendiendo la palabra de Dios y yo estoy ayunando, yo estoy haciendo mi devocional, yo estoy orando, mírame las rodillas como las tengo, no es por el fútbol, no me caí, es por estar orando, es por esto y lo otro, y entonces yo me estoy sacrificando, pero sigues peleando, celos, iras, fragmentaciones, diferencia de opiniones, no cedes, le pones un pero a todo, te vuelves conflictivo, intratable. Y con todo ese dinero alguien se va en excesos, una borrachera que lo lleva a un lugar que no debe, una orgía terrible. Y uno piensa, no, si, solo me, ¿cómo es que dicen? Solo me puse hincho. Espero yo que no sea algo malo. Espero. Mi esposa me ha dicho, mi amor, no uses palabras coloquiales colombianas, no sea que, pero si no, perdónenme. Ponerse como, es que lo entiendo como pre-borracho, prendido. Colombia y sus dichos fuertes, prendido. Hincho no es. Hincho y es borracho. Ok, entonces sobrio, prendido, hincho. Y el día siguiente guayabo. Qué terrible. Es bueno que al estar aprendiendo de todo esto podamos disfrutarlo, reír un rato, pero la seriedad con la que Pablo está hablando es una cosa tremenda, porque al final del verso 21, leamos todo el verso 21, dice envidias, homicidios, borracheras, orgías, y algo que se me haya escapado, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Lo que está diciendo es, esto está mal. No, pero solo está prendido, mal. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, no es primera vez que les digo. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuevamente hago el énfasis, que los que desean estas cosas,
que los que tienen una inclinación adentro y maquinan esas cosas, ellos no heredarán el reino de Dios. No dice, los que lo han llevado a cabo, los que tomaron la decisión de satisfacer su carne en lugar de lo que el Espíritu les está indicando, y que se mantengan en ese camino y conscientemente decimos, no, yo primero, Señor, mi oración es, Señor, que no se haga tu voluntad sino la mía. Al revés de Jesús. Sí, mira, es terrible. Pero no, la idea es que sea como la oración de Jesús. Es algo terrible. Y entonces uno piensa, o sea que si un creyente anda en todo eso va a perder la salvación. No es lo que está diciendo el texto. Él, cuando habla de practicar, habla de un estilo de vida, está hablando de conductas. Pero lo que está planteando es algo preocupante, porque lo que está diciendo es, si alguien dice que es creyente, pero constantemente vive para la carne, tengo la impresión, diría Pablo, que no hay un espíritu, dice una de dos, o no hay un espíritu diciéndole por ahí no es. Entonces, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Así era. Yo no pensaba con descaro. Un desastre. ¿Y cómo era nuestra vida? Un desastre. Y entonces, sí, ya. Y yo voy a ser orgulloso. No importa. Pero ¿y por qué eres así? Así soy yo. ¿Y para qué me invitaron? O sea, si ya saben cómo soy. Y así soy y no voy a cambiar. Pero no sientes un poquito de, no sé, una incomodidad, algo. El Espíritu no te dice algo. No. Eso es preocupante. Y el otro escenario es que el Espíritu sí te dice, ven, no, eso no. Por ahí no es. Y te incomoda y estás en una lucha. Y, ay, pastor, le di rienda suelta a mi carne, le grité. Lo atropellé. Entonces, yo no sé. Es que... Y después vienen los ayes y decimos, ay, qué embarrada, o sea, qué fatal. ¿Sabes? Es preocupante que alguien que dice ser creyente tenga el estilo de vida de un incrédulo. Eso es lo que está planteando. Alguien que vive en todo eso, o varias cosas de esas, aunque profese ser creyente, hay una realidad que me preocupa. No heredará el reino de Dios, es que no es creyente. Porque si fuera creyente, el Espíritu Santo le diría, por ahí no tendría ese descaro. Pero yo fallé, todos fallamos. Pero ¿seguiste en eso? No, yo lo dejé. Qué bueno. Porque los que practican tales cosas continuamente, es algo cotidiano, has estado así por largo tiempo, y quizás siendo religioso, como el tema que viene tratando en la epístola. Sí, toco base ahí en la Biblia, ¿verdad? Toco base también en la oración, toco base en el ministerio, y así como soy espiritual, pero le estoy dando rienda suelta a mi carne. Y entonces viene luego y dice el verso 22, siempre haciendo el ejercicio que suelo hacer con ustedes, más los frutos del Espíritu. ¿Dice eso? Dice más el fruto, no los frutos. ¿Y sabes qué es lo que va a plantear? Es que no hay tal cosa como la que de la lista que vamos a ver, solo tengas algunas sí y estas otras no, como que fuera un menú. No, es todo, sí, o nada, todo, nada, porque es el fruto. Y ya te lo explico. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Quizás te lo voy explicando rápido porque encontré una manera de decírtelo por medio de una frase que incluye las 9 cualidades. Pero antes quizás te explico esto. De lo que está hablando de una mandarina. ¿Cómo? Una mandarina. ¿Cuál es el fruto? ¿Y qué tiene la mandarina? Los gajos. Curiosamente, esta foto que encontré, ¿sabes cuántos gajos tiene? 9. ¿Sabes cuántas cualidades dice la Biblia del fruto del Espíritu? 9. Entonces yo dije, ¿esto es de Dios? No, es de Dios.
Es de Dios porque son 9. A eso yo llamaría chiripa, miren, es el fruto. ¿Y qué se debe ver en nosotros? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué se vería en nosotros? El fruto, el fruto. Y este fruto tiene 9 gajos. Te los menciono rápido. Amor es el amor ágape. Curioso, no es sexo. ¿Sabes que el vínculo perfecto entre hermanos y entre personas y entre parejas es el amor bíblico, es el ágape? Ya te lo voy a describir y te lo voy a explicar mejor en la frase que viene luego. Dice gozo, que no es en las circunstancias, es en el Señor. Paz, que es la tranquilidad, no porque no hay problemas, sino que es interno y es a pesar de los problemas. La paciencia, amén. ¿Todos necesitamos paciencia? Levanten la mano los impacientes. Todos, yo creo que todos. Ni se esperaron para levantar la mano, ¿verdad? Benignidad. ¿Cuándo un tumor es benigno? Cuando está ahí pero no hace daño. O sea, alguien benigno es que puede hacer daño, pero no ha decidido no hacer daño. Y entonces también dice bondad. Esto no solamente es que yo no te causo daño. Bondad es, en lugar de hacerte un daño, en lugar de ponerte una zancadilla, te doy un helado. Por eso que me hiciste. Yo te pondría una zancadilla, pero no, es benignidad, no te lo voy a hacer. Bondad es, en su lugar te voy a regalar un helado envenenado. No, dice, bondad, fe, es convicción. Mansedumbre es como un caballo, que cuando te dicen, ese caballo es manso, ¿qué dices? Tranquilo. Entonces, tú dices, ¿me subo? Sí, claro, sí, me subo. ¿Y el caballo tiene la fuerza para tumbarte? Claro, pero ¿qué significa que es manso? Toda esa fuerza está en control, y eso es mansedumbre. Templanza es dominio propio y está relacionado a esa mansedumbre. Cuando alguien es manso, no es como el que dice, no, pastor, yo soy bien tranquilo, yo me enojo cuando me provocan. No, es que aunque te provoquen, si eres manso vas a tener dominio propio. Y entonces termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo lo entendemos? Te lo explico así. Yo le contaba a mi esposa y le digo, quiero encontrar una manera de poder entenderlo claramente. ¿Sabes? El Espíritu nos lleva a estas cualidades 9 y están presentes. De tal manera que te lo leo acá. Es buscar el bien del otro, eso es amor. Alegrarme en ello, porque podrías no hacerlo. Eso es gozo. Y conservar la tranquilidad, porque eso es paz. A lo largo del tiempo, porque tienes paciencia. Y en lugar de causar un daño, que eso es benignidad, elijo causar un bien. Eso es bondad. Con la convicción de que lo correcto es frenar mis impulsos. Ahí estaba la fe, en la convicción. Frenar mis impulsos, ahí está la mansedumbre. Y actuar con dominio propio. Ahora solo te lo leo. Es buscar el bien del otro, alegrarme en ello y conservar la tranquilidad a lo largo del tiempo. Y en lugar de causar un daño, elijo causar un bien, con la convicción de que lo correcto es frenar mis impulsos y actuar con dominio propio. ¿Se entiende? Si esta es tu mentalidad, pero realmente lo que el texto está diciendo, si esta es tu decisión, vas a andar en el Espíritu. Y cada vez que tú digas, mi carne quiere esto, pero el Espíritu me indica lo otro, y yo voy a hacer lo que el Espíritu me pide, eso es andar en el Espíritu. Pero yo me siento mal porque lo que quería era arrancarle la cabeza. Pero no lo hiciste, ¿cierto? No lo hice. Eso es andar en el Espíritu. Pero es que esta situación ya lleva demasiado tiempo y entonces ya lleva como más de 10 años y no soporto más. Cada vez que pienso en eso, yo siento que lo voy a estrujar o yo no sé, ¿verdad? ¿Y lo hiciste? No, yo tuve paciencia, yo tuve amor. Yo pude haberle devuelto la ofensa, pero decidí no hacerlo. Y pudo haber ido en escalada el tema, pero no, yo fui el que y me dio una cachetada y me pasó el carro encima.
Pero yo dije, no. Yo voy a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no tiene que ver con el hecho de no sentir todo eso y ese conflicto interno, esa guerra terrible. Es la decisión que tomas. Eso es andar en el Espíritu. El fruto del Espíritu Santo, mi hermano. El fruto del Espíritu Santo produce un carácter conformado por estas 9 cualidades. Son 9 cualidades, es un solo fruto. Un fruto produce un carácter que es irreprensible a quienes deciden seguir su guía. Y dice al final el verso 23, contra tales cosas, o sea, todas esas 17 cualidades y otras, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes? Cuando un creyente anda en el Espíritu, tiene todos esos deseos, pero dice, no, yo voy a obedecer lo que el Espíritu me indica. Yo quiero esta calidad de vida. Yo creo que obedecerle a Dios es mejor que obedecerle a mi carne. Me he convencido, estoy persuadido. Y a pesar de que tengo todo este conflicto interno, yo puedo andar en el Espíritu. ¿Ok? Dice, el resultado de eso es un creyente espiritual. No es el que habla rimbombante, ultrabíblico, teológico, espectacular, elocuente y o sea, pasa orando, conduce orando, ¿verdad? Con los ojos abiertos. Es esa idea de que me hace pensar más en algunos que quizás son más, en lugar de espirituales, son espiritistas. Entonces, que uno dice, ¿qué estará fumando? ¿Qué es esto? Qué raro. No, es que decides seguir la guía del Espíritu Santo conforme a su palabra. Y contra esto dice, no hay una ley con la que yo diga, no, eso que tú haces, como así, ¿cómo fue que me estabas contando? Es que sí, fíjate que tenemos un conflicto ya muchos años y yo he decidido ser humilde. Sí, no, mira, no hay ley contra eso. No hay algo que lo regule. Es tan natural, tan interno, tan del Espíritu, que está en concordancia con las Escrituras. Dicen, no necesitas todo eso. Ahora, sin perder de vista el contexto de toda la carta. Para un legalista, probablemente sí. Andas en el Espíritu. Libertad en Cristo. Entiendes lo que es pecado y lo que no es pecado. Entiendes que eso que no es pecado tú no lo haces porque no es conveniente. No, mira, yo he entendido que bailar no es pecado, pero a esa hora, en ese lugar, que fumar no es pecado, pero es mi cuerpo y todo lo que he leído al respecto y mi testimonio, y yo quiero compartir de Cristo y quiero que me crean. Entonces no es conveniente, eso no es conveniente. Ahora ya entiendo la diferencia entre sobrio, entre prendido y lo otro, ¿verdad? Contra todo eso va a venir el legalista y va a decir, ¿usted por qué falló? ¿Cómo? Yo le dije que lo hiciera. No, pero mira, es que lo que pasa es que mi mamá está mal de salud. Pero ¿y el compromiso? Las prioridades y lo que hemos establecido aquí en la iglesia y esta es la medida y este es el molde en el que debes entrar y tienes que circuncidarte en el contexto de la carta. Y entonces los pobres gálatas estaban ahí siguiendo la guía del Espíritu, los deseos de la carne y lo que les decían los legalistas. Y entienden que ser espiritual es ser religioso y dicen, es más fácil resolver la tensión entre la carne y el legalismo sin ser espiritual. Y dice, no, eso no debe ser así. Mira, contra tales cosas no hay ley, pero ¿qué han hecho los que somos de Cristo? Dice verso 24, pero los que son de Cristo, y aquí va a haber algo implícito en la decisión de seguir la guía del Espíritu. Dice, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estamos claros que todos acá, sin excepción, tenemos deseos de la carne, ¿sí o no? Unos más que otros. No, todos. Todos. Está claro también que no todos los satisfacemos. ¿Te puedes imaginar satisfacer toda esa lista de conductas viles?
Sería terrible, terrible. Pero cuando decidimos seguir la guía del Espíritu, sabes que lo que está diciendo es, no satisfacer los deseos de la carne es lo que Cristo hizo, crucificó su carne. Es esa oración que dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si para hacer la tuya lo que tengo que hacer es tomar este deseo, llevarlo a la cruz y crucificarlo, lo voy a hacer a un lado. El apetito va a ser fuerte. La tentación va a ser intensa. La situación y la bifurcación, el punto de decisión va a ser un momento clave en nuestra vida. No va a ser fácil. Cuando hablamos de crucificar, por favor, no lo veas como algo bien bonito de una crucecita. No, es un sacrificio, ahí hay sangre, hay una disposición a morir. Y dice, pero los que somos de Cristo, lo que vamos a hacer es que teniendo el Espíritu Santo, que nos está diciendo hacia dónde ir, que nos impulsa a hacerlo y que nos hace continuar como Jesús, así como Jesús crucificó su carne, lo debería hacer un creyente y esto sería lo normal. Y termina diciendo, a un creyente espiritual, verdaderamente espiritual, experimenta esta lucha. Hermano, quizás vas a tener que cambiar tu mentalidad y cuando tengas esa lucha, lo que debes hacer es no satisfacerlo y vas a andar en el Espíritu. Es práctico, es una decisión. También se va a evidenciar y de manera muy corta y para terminar, lo que aborda en el verso 25 nos va a hablar de aquello que debemos evitar. Dice, si vivimos por el Espíritu, se refiere a la vida que recibimos en el momento de recibir al Señor. Cuando creímos el Evangelio de Salvación, dice la Biblia que el Espíritu vino a nosotros, a vivir en nosotros para siempre, y entonces ahí tuvimos la vida y tenemos la vida espiritual y por tanto la vida eterna. Dice, si esto ha sucedido inicialmente, dice, si vivimos por el Espíritu, ¿qué debe suceder en consecuencia a? Andemos en el Espíritu. Tenemos vida. El Espíritu nos dio vida, pero también nos da la guía. Dice, andemos también por el Espíritu. Y aquí, como suele hacerlo la Escritura algunas veces, da un giro. Y de repente dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuál es la conexión acá? ¿Sabes? Es esto. Que la decisión de seguir la guía del Espíritu es personal. ¿La va a tomar el esposo o la va a tomar la esposa? Lo mejor es que la tomen los dos. ¿La va a tomar el hijo mayor o el hijo menor o la hija mayor? ¿O lo va a tomar el hermano en Cristo? Aquí cada quien va a tomar su propia decisión. Y de la decisión que tomes se va a evidenciar si andas en la carne o andas en el Espíritu. ¿Y qué es mejor? Yo pensé que ni iba a terminar la frase y ustedes iban a decir, en el Espíritu es mejor. ¿Sí o no? Es mejor. Ok. Cuando se evidencia el fruto del Espíritu, vas a ser mejor que otro. Vas a tener control de tu temperamento, vas a ser humilde, te vas a parecer a Jesús, vas a tener paz, vas a tener paciencia, vas a ser el mejor en la oficina, vas a ser mejor jefe, te vas a volver mejor esposo, mejor cónyuge, mejor esposa, te vas a volver mejor novio o novia, o mejor amigo, te vas a volver un mejor ministro dentro de la iglesia, un mejor líder, un mejor discipulador o maestro, crece o maestro de los niños, vas a ser mejor. Esto lo logra el Espíritu. Pero cuando eso suceda, ojo, porque cuando Dios te mejore, por evidenciarte en ti el fruto del Espíritu, ten cuidado con la vanagloria. Fíjate, y lo que está planteando es cómo vas a manejar el resultado. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo vas a manejar cuando alguien te diga, ven, usted cómo ha cambiado? Pero es que ahora es muy prudente. Y usted antes era, yo no sé, ¿verdad? Usted ahora es, pero es muy educado, muy inteligente, muy claras sus ideas, muy bueno su andar, muy irreprensible. ¡Wow! Y uno piensa que... Y entonces el que está recibiendo ese halago, ¿qué hace? Sí,
Sí, he cambiado. Difícil ser humilde cuando se es el mejor. ¿Sí? Y la esposa diciéndole, mi amor, pero tú, wow, o el esposo, mi amor, tú, cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Ok, cuando sea el momento, entre otras cosas que Dios te permite lograr, un puesto en el trabajo, en la organización, en el negocio que has emprendido, en el hogar, los hijos, todo ese fruto. Dice, ojo, porque fíjate que la palabra que usa tiene que ver con la búsqueda de reconocimiento, admiración, y fíjate, es tremendo, y recompensa. Ojo, no pretendas ni busques ser espiritual andando en la guía del Espíritu para ser admirado, reconocido, porque tú podrías lograr eso y otros se van a aprovechar de ti, te lo prometo. Porque podrías lograr todo eso y alguien te va a poner en apuros y alguien va a andar en la carne y te va a poner a prueba y va a ser más difícil. Y cuando ese momento llegue, recuerda que todo esto no es para obtener la admiración, el reconocimiento y la recompensa de otros, pero eso es contra la carne también. Y tú quieres, no, yo quiero servir al Señor, yo quiero darme a la gente para que la gente también me reconozca. Y entonces, y sí, todo esto. Y cuando no lo obtienes, vienen los celos, las envidias, te irritas, que es básicamente lo que dice irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Notas que es recíproco. Desafiando, esta es la manera en que lo hacemos. Desafiando a ver quién es el mejor. Es curioso, la etimología de las palabras arrojan elementos bien interesantes, porque dice que irritándonos es como lo que hacen mayormente los hombres, que están en una discusión y entonces al final de la discusión o en medio, en el calor de la discusión, dice, arreglemos afuera. ¿Sí o no, los hombres? Los que saben pelear, ¿verdad? Los que no saben pelear, yo creo que saben karate o algo, o se dejan llevar por la carne más bien. Y sabes que la idea detrás de esta etimología es, vamos allá afuera, resolvamos esto a golpes, qué terrible idea, qué terrible propuesta, y veamos quién es mejor luchador. Yo me acuerdo que en un partido de baloncesto, yo estaba joven, tenía como 17 años, y un joven retó a otro, y ya estaba, y como ustedes saben, ¿verdad? Uno hace una rueda, y todo, pelea, y yo estaba, no, yo también estaba diciendo, yo ni conocía al Señor, y uno de ellos parecía gallo de pelea, o sea, hacía unas, y fue hasta gracioso, y el otro, uno le dio, y quedó dormidito así en posición fetal. A ver, veamos quién es mejor, veamos quién tiene mejores argumentos, a ver, convénceme, vamos a ver quién tiene la razón, a ver quién conoce más la Biblia, vamos a ver, ¿qué es lo que tú me estás planteando? Quiero ver. Entonces sí, que no sé, sí, pero eso no es así, mira, en el contexto, y como el pastor dijo también, entonces tal cosa y tal otra, y entonces ganemos esto. Porque, fíjate, aquí el escenario, si uno de los dos decide ser espiritual y el otro carnal, el carnal se va a irritar al ver que tú eres mejor y te va a provocar. Y aquel en que se ha evidenciado el espíritu dice, no se vale, o sea, no me reconoces y no me admiras, estoy haciendo un esfuerzo fuerte acá y tú no me reconoces, entonces yo también, no, dice Pablo, no, evítalo, y luego doliéndonos, envidiándonos unos a otros, porque el que vive en la carne ve al espiritual y le provoca envidia ver que tu matrimonio es mejor, que tus hijos son mejores por todo lo que Dios ha hecho, que lo que tú has logrado es mejor. Y también el que anda en el espíritu ve al que anda en la carne y ve que su carro es mejor y su sueldo es mejor y sus hijos son peor, su casa es mejor
y sus viajes son mejores. Hey, Pablo dice, hey, cuidado. Si has decidido andar en el Espíritu es porque has tenido una lucha tremenda por dentro. Eso no te hace carnal. Lo que te hace carnal es la decisión que tomas. Si vas a satisfacer tu carne o vas a seguir la guía del Espíritu. Por eso, mira, el mejor manejo que podemos darle al fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es el mejor manejo? Continuar bajo su dirección. Yo estoy seguro que todos queremos eso. Todos queremos eso. Y sabes, está disponible para todos y cada uno de nosotros. Dios quiere guiar tu vida y te ha provisto el Espíritu Santo. Lo ha puesto a disposición de aquel que aún no ha recibido a Cristo. Y los que hemos recibido a Cristo poseemos el Espíritu Santo y podemos continuar bajo su dirección. Hermano, es posible ser espiritual y es una decisión cotidiana. Sigue la guía o sigamos la guía del Espíritu. Vamos a orar. Nuevamente, Señor, nos muestras en tu palabra una realidad poderosa. Nos muestras lo que es verdaderamente la vida espiritual, especialmente, Señor, considerando que vivimos en unos días similares a los de aquellos Gálatas. Si bien no hay un judaísmo alrededor fuerte, amenazándonos, presionándonos a prácticas judaizantes, sí hay otras prácticas. Dentro de un contexto latinoamericano y acá en nuestro país, religioso, evangélico incluso, donde ha habido conceptos equivocados acerca de la verdadera espiritualidad. Nos has hecho entender que si bien es bueno hacer nuestro devocional, es bueno orar, es bueno leer la Biblia, Señor, quedas sin fruto si haciendo todo eso, lo que hemos hecho es darle satisfacción a nuestra carne, a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, Señor, viviendo para el placer inmediato. Y cómo ese pecado y ese egoísmo ha dañado a las personas que se supone que amo o que debería amar. Todos acá, Señor, reconocemos, nos identificamos en la lucha que tenemos, todos, sin excepción. Tú nos conoces muy bien, Señor. Tú sabes cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras luchas, cuáles son esos apetitos, esos deseos, esas inclinaciones, esas conductas viles, Señor, cuando tú has provisto el Espíritu Santo para que logremos un carácter valioso, lleno de estas cualidades, Señor, que están contenidas en un fruto que es del Espíritu, Señor. Cada vez que nosotros decidimos seguir su guía, tenemos paz, tenemos paciencia, tenemos gozo, tenemos fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, Señor. Ya ni tenemos que preocuparnos de todas las demás reglas religiosas. Vamos a estar en armonía con tu palabra. Nuestro andar es algo que va a ser agradable delante de ti y que nosotros también vamos a disfrutarlo. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros que nos muestras el camino hacia la verdadera espiritualidad. Permítenos poder experimentarlo, Señor, lograrlo. Haznos crecer, Señor, haznos madurar. Haz tu obra en nosotros. Y siempre con los ojos cerrados, rostros inclinados, yo te pregunto si tú esta mañana lo que dices, pastor, yo lo que necesito es venir a Jesús para que Él comience esta obra en mí. Y si eso es lo que tú quieres, haz una oración sencilla de corazón. Dile: Padre Celestial, yo reconozco mi pecado delante de ti. Te pido que me perdones, te pido que me limpies, te pido que me salves. Yo abro la puerta de mi corazón y te pido, Jesús, que entres a mi vida. Te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Te agradezco la vida eterna que me has dado, Señor, por la fe que he tenido esta mañana de confiar en ti, de orar a ti, Señor, de corazón,
Y lo hago en el nombre de Jesús. Y siempre con los ojos cerrados todos y sus rostros inclinados, yo quisiera orar por ti si tú hiciste la oración para recibir a Jesús. Habrá alguien que esta mañana dice: pastor, yo oré con usted, yo entregué mi vida a Jesús, yo quiero esa guía del Espíritu, yo la necesito. Yo te invito a que lo indiques levantando tu mano. Solamente quisiera orar por ti, nada más. ¿Habrá alguien esta mañana que dice: pastor, yo oré con usted? ¿Habrá alguien? Señor, permite que esto que hemos aprendido sea practicado. Todos lo necesitamos, Señor. Te agradecemos que nos proveas esta dirección espiritual que nos lleve a una verdadera vida espiritual y a un genuino andar en el Espíritu. Bendice los hogares acá representados, Señor, y todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias por lo que nos enseñas, y todo esto te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.